Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos, hoy 16 de noviembre del 2025. Pues bien, la semana que termina tenemos que decir que durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, Bogotá fue sede del tercer Congreso Pedagógico de FECODE, un evento de talla internacional que congregó a miles de docentes, directivos docentes, investigadores y representantes de organizaciones educativas provenientes de distintas regiones de Colombia y de varios países. ADUCESAR estuvo activamente participando de este tercer Congreso Pedagógico. El Congreso se consolidó como un espacio para reflexionar sobre los distintos desafíos actuales de la educación pública, compartir experiencias pedagógicas innovadoras, alternativas y debatir propuestas encaminadas al fortalecimiento de las políticas educativas en el país. A lo largo de la agenda académica se desarrollaron conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres y mesas de trabajo en las que se abordaron asuntos como la formación docente, la evaluación integral del aprendizaje, la educación rural, la inclusión, la presencialidad y virtualidad en los procesos formativos, así como la defensa de la educación como derecho fundamental. Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del papel del magisterio en la transformación social y en la construcción de una escuela que responda a las realidades culturales, sociales y territoriales de Colombia. Al cierre del evento, FECODE y sus sindicatos filiales reiteraron su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y subrayaron la importancia de seguir generando espacios de participación que reconozcan la voz del docente como actor fundamental en la transformación educativa del país. Excelente Congreso Pedagógico. Por otro lado, decirles que se celebró una reunión entre FECODE, ADUCESAR, con la presencia de la viceministra de Educación, Marixa Molina, donde se trató el justo reconocimiento y pago de la prima de antigüedad a los docentes que tienen el derecho en el municipio de Valledupar. Durante el encuentro, desde ADUCESAR expusimos de manera clara y contundente el derecho que le asiste al magisterio de Valledupar a seguir recibiendo la prima de antigüedad con fundamento en la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, ratificada posteriormente por la sección segunda del Consejo de Estado. Como resultado de este diálogo,
se logró el acuerdo de conformar una mesa técnica integrada por el Ministerio de Educación Nacional, FECODE y ADUCESAR, la cual debe permitir avanzar en las gestiones necesarias para garantizar este derecho. Desde ADUCESAR reiteramos nuestro compromiso y firmeza en la lucha para que este estipendio sea reconocido y pagado a los docentes que tienen el derecho en el municipio de Valledupar. Estaremos atentos de que esta fecha sea prontamente, porque así lo reiteramos. Finalmente, decirles que sobre la prima adicional de mitad de año establecida en la Ley 91 del 89 para los docentes pensionados con posterioridad al año 2012, que a raíz de los videos que han circulado recientemente en relación con la prima de mitad de año, ADUCESAR considera necesario precisar que dichos pagos obedecen a procesos jurídicos adelantados por firmas de abogados, los cuales han permitido el reconocimiento efectivo de este derecho mediante sentencias en firme. Por lo anterior, invitamos a los docentes pensionados que aún no han iniciado su reclamación a realizar el trámite correspondiente mediante el derecho de petición orientado por FECODE o a vincularse antes del 21 de noviembre del 2025 a las acciones colectivas vigentes que adelantan diversas firmas de abogados. Esto les permitirá asegurar un pago oportuno y la garantía efectiva de su derecho. Asimismo, se exhorta a quienes ya recibieron el retroactivo o el pago de la prima de mitad de año durante los meses de septiembre y octubre del 2025 y que hayan suscrito poderes con honorarios profesionales pactados, a acercarse a la oficina donde realizaron la diligencia con el fin de declarar o resolver la situación jurídica correspondiente. La Junta Directiva de ADUCESAR estará atenta a brindar las orientaciones necesarias que permitan garantizar el adecuado reconocimiento de la Tercer Congreso Pedagógico Nacional hacia la Escuela Pública Alternativa y Democrática, 12, 13 y 14 de noviembre. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La actividad gremial en materia educativa la presenta un directivo de FECODE. Bienvenido. Buenos días, compañeros y compañeras docentes del departamento del Cesar, a los compañeros de la Junta Directiva de ADUCESAR, al compañero Henry Felizola, secretario de Prensa y Propaganda, al compañero Rafael Escalona, que se encuentra en la mesa de trabajo, a Nubia, Euce y a todos los demás directivos, obviamente a Marmoleo como periodista responsable de este importantísimo programa de ADUCESAR Somos Todos. Quiero darles un saludo a nombre del Comité Ejecutivo de FECODE y quiero comentar con ustedes dos cosas. La primera es que acabamos de terminar el tercer Congreso Pedagógico que hace más de 3 décadas lo estábamos esperando. 34 años que no se convocaba el Congreso Pedagógico por parte de la Federación. Muchas veces no entendemos, no nos explicamos por qué no lo había convocado con anterioridad, cuando el debate sobre la pedagogía y sobre la educación y la enseñanza, el por qué, para qué de la educación,
la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo de nuestra nación, y que la federación que agrupa a los educadores de todo el país, del sector público, no hubiese desarrollado desde hace mucho rato este congreso. Bueno, se realizó y creo que las conclusiones son absolutamente importantísimas. Quiero felicitar a la delegación que vino del departamento del Cesar en cabeza de la Junta Directiva de ADUCESAR, que hicieron importantísimos aportes en este Congreso Pedagógico. Pues bien, en medio de todas las ponencias y las experiencias pedagógicas alternativas que se presentaron, los paneles que se desarrollaron durante estos 3 días de Congreso, fueron supremamente importantes porque se evidenció de manera mayoritaria un clamor, y es que el magisterio colombiano debe ponerse al frente de rescatar todas esas conquistas que logramos a través de la Ley General de Educación. Recordemos que una de las grandes luchas que desarrolló el magisterio colombiano y el movimiento pedagógico a nivel nacional, encabezada por FECODE, por las universidades, por sectores de estudiosos de la educación y de la pedagogía, fue precisamente esa lucha que nos llevó a conquistar esa Ley General de Educación, que nos dio a nosotros elementos importantísimos para rescatar la autonomía escolar, a propósito de la autonomía, la libertad de cátedra, que nos dio a nosotros unos objetivos y unos fines de la educación pública, que nos dio a nosotros unos objetivos para cada uno de los niveles educativos y que están establecidos en la ley, que nos dio a nosotros la posibilidad de poder tener un grupo de áreas obligatorias y fundamentales y que podemos organizarlas de tal manera que en las instituciones educativas, a través del desarrollo de ese gobierno escolar, nosotros podamos organizar los consejos académicos, el consejo directivo y esas instancias que nos permiten a nosotros, a través de la autonomía escolar, escoger los contenidos que, de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo más avanzado de la ciencia y de la tecnología, es conveniente para desarrollar en cada una de las áreas del conocimiento que están establecidas allí como áreas obligatorias y fundamentales en esta misma ley. Pues bien, aquí se ha venido cercenando esa autonomía, esa libertad de cátedra, esa democracia escolar, cuando se nos ha venido imponiendo por parte de organismos multilaterales como la OCDE, una educación estandarizada y unos criterios que realmente cercenan esos derechos que conquistamos en la Ley General de Educación. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que tenemos que en medio del desarrollo, del retomar de este movimiento pedagógico, salir a defender la Ley General de Educación. Pero por otro lado, también es necesario recordar que nosotros, los docentes, hacemos parte fundamental de este proceso y por lo tanto también se miró las condiciones que los docentes debemos tener y se nos debe mejorar para poder hacer lo que nos corresponde en las instituciones educativas. En ese sentido, 2 elementos. El primero es el que tiene que ver con la financiación de la educación pública, en donde se garantizan esos derechos salariales, laborales, prestacionales de los educadores del sector público, y por eso necesitamos entonces que el gobierno nacional agilice el proceso de concertación y presentación del proyecto de ley orgánica para poder definir todos los criterios que tienen que ver con las transferencias de los recursos, transferencias y competencias que tienen que ver con Sistema General de Participaciones, que hasta este momento todavía no hay fecha por parte del gobierno nacional para radicar este proyecto de ley orgánica. Entonces estamos atentos y también queda en evidencia de que aquí, para que haya una buena educación, se necesita que haya una buena financiación, porque la educación pública debe ser financiada y administrada por el Estado. En tercer lugar más bien, tenemos
lo que tiene que ver con la problemática que nos llevó a la calle el pasado 30 de octubre, que es el que tiene que ver con la salud. Y entonces aquí, para nosotros poder seguir rindiendo en las aulas escolares, para poder seguir transmitiendo una educación de calidad, para poder seguir entregándole a los estudiantes lo mejor de nosotros como docentes del sector público, necesitamos tener salud, necesitamos estar sanos, y también para seguir luchando, para seguir consiguiendo mejores conquistas para la educación pública y para los derechos de los docentes. Y aquí el tema de la salud es un tema que sigue crítico, que sigue complicado, porque en este momento, con todos los cambios que han habido, porque de todas maneras aquí por parte del gobierno lo que se ha señalado es que hay funcionarios que no cumplen con su deber. Ya cambiaron a Aldo Cadena como vicepresidente, que lo presentó el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República como la persona que traía un as bajo la manga para resolver los problemas. No los pudo resolver, y hoy entonces nombran un nuevo vicepresidente, cambian el gerente en salud, y ya hay una cantidad de cambios al interior de la fiduprevisora que de todas maneras puede generar también un traspiés y puede generar también un nuevo estancamiento y un nuevo proceso de improvisación que no ha terminado desde que inició este nuevo modelo de contratación que ellos aprobaron a través del Acuerdo 013. En ese sentido, pues es el otro elemento que también los docentes del sector público debemos seguir mirando, seguir profundizando y seguir visibilizando. Entonces no se nos puede olvidar. Para nosotros la defensa de la educación tiene que ver, diría yo, básicamente también con tres criterios fundamentales. El primero es que la educación debe ser una educación nacional, es decir, no estar sujeto a esas imposiciones internacionales que nos hacen organismos como la OCDE, y que además debemos defender nuestra soberanía. En segundo lugar, que debe ser una educación democrática en donde se respeten las opiniones y, como decía Mao, que se abran 100 flores y florezcan 100 escuelas de pensamiento. Aquí no tenemos un animismo en el pensamiento sobre cómo debe ser y para qué debe ser la enseñanza, pero en tercer lugar, nosotros decimos que la educación debe ser también científica, amarrada a lo más avanzado de la ciencia y la tecnología, para que pueda servir como palanca de desarrollo de la nación, para que pueda servir al desarrollo de las fuerzas productivas y realmente se convierta en el eje que dinamice el desarrollo económico de nuestro país. Un abrazo, compañeros y compañeras. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR Somos Todos presentamos el tema del momento. Un saludo muy cordial para todo el magisterio del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar. Reciban mi abrazo fraterno de su amigo y hermano de lucha, el docente Henry Felizola Cano, secretario de Prensa y Comunicaciones de ADUCESAR. También extiendo mi saludo para el equipo de trabajo de este importante programa ADUCESAR Somos Todos, medios de difusión para el magisterio y toda la comunidad educativa que dirige nuestro periodista Santiago Marmolejo. Para nuestro compañero en la mesa, Rafael Escalona, mi abrazo, Rafa, incansable luchador del magisterio y de la clase obrera en el departamento. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer para darle unas felicitaciones a todo el equipo del CEI del departamento del Cesar y a la Junta Directiva de ADUCESAR por ese despliegue de producción pedagógica que se expuso en el tercer Congreso Pedagógico Nacional llevado a cabo en Bogotá los días 12, 13 y 14 del mes en curso. Saludar y felicitar a esas tres propuestas y a los maestros responsables, protagonistas, aguerridos luchadores que, hay que decirlo así, se atreven a plasmar, se atreven a plasmar en una
experiencia pedagógica alternativa, lo que se hace en el aula en el departamento del Cesar, lo que se trabaja en las aulas, insumos necesarios para construir ese plan general, ese proyecto general de ese eslogan que está plasmado en este tercer congreso pedagógico, como es hacia una educación o hacia una escuela pública, alternativa y democrática. Pero sin dejar de lado, dentro de este elemento, de esta riqueza que se expuso en Bogotá, donde se congregaron toda la masa grande del magisterio colombiano en este congreso, queda claro en estos momentos que hay que desempolvar esos principios que quedaron del primer congreso pedagógico del 84, sobre ese debate que hay entre la importancia del método y el contenido como elementos que deben determinar la calidad de la educación. Y ese debate sigue todavía en camino, porque la intromisión de los organismos multilaterales en Colombia, especialmente de la OCDE, sigue interesado en que la educación en Colombia sea de estándares básicos y mínimos para formar estudiantes netamente dosificados y domesticados para el mercantilismo neoliberal. Ese debate está abierto y todavía está vigente, porque esa imposición de estándares y competencias todavía sigue en la geografía del mapa educativo de Colombia, lo cual denunciamos, así como también viene acompañado esta denuncia que hemos hecho también con el intervencionismo, con la injerencia del imperialismo norteamericano en todas las democracias legítimamente elegidas, democráticamente elegidas en América Latina y en el mundo, que son obstáculos para tratar de impedir el avance hacia el desarrollo en todos estos países. Y sobre todo, determinar modelos económicos, políticos, sociales, culturales y educativos para permearlos y con ellos pues intervenir y agenciar desde sus organismos multilaterales el beneficio propio. Ese es mi llamado para todos los maestros, a que tengamos claridad en este discurso de unidad para seguir luchando por esa imposición que se viene haciendo en el modelo educativo colombiano y que no ha desaparecido, sigue vigente. Maestros unidos, nosotros podemos construir unidos esa Colombia libre, soberana, democrática y con una educación científica como elemento clave para el desarrollo. Mi abrazo para todos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días, compañero Rafael Escalona, a todos los compañeros de ADUCESAR somos todos, a todos los maestros que ven este programa de la Asociación de Educadores del Cesar. Un saludo muy cordial. Sí, en efecto, yo estuve participando en el tercer Congreso Pedagógico Nacional que acaba de concluir el viernes pasado, y allí pude exponer algunos elementos del tema de la Ley General de Educación. Les resumo en estos puntos. Lo primero que señalé e insisto es en que esta es una lucha que el magisterio colombiano da contra la política neoliberal. Es la primera lucha antineoliberal. Es la década del 90, la década en que se discute la Ley General de Educación, es en los años 90 comenzando. Se acaba de establecer el gobierno de César Gaviria y de comenzar en forma la era neoliberal, que se había iniciado tímidamente con el gobierno de Barco, pero Gaviria la pone por completo. Y una de sus propuestas es la apertura económica, que es la implementación de todas las recomendaciones norteamericanas y de los organismos internacionales para aplicar la política de privatización, la política de disminución del Estado y la política de libre cambio. Los tratados de libre comercio, etcétera, que más adelante se van a imponer. Pero en este terreno de la apertura educativa, en donde se pretende privatizar y municipalizar la educación, FECODE y el magisterio se levantan y dan una serie de peleas y hacen varios paros nacionales, y en medio de esos paros lanzan la propuesta de discutir en un solo texto legal los aspectos principales de la educación,
qué es la educación, cuáles son los contenidos, a qué se dedica, cómo se organiza, cómo se gobierna, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace FECODE en la discusión que desarrolla en todas las regiones creando el proyecto de ley de educación, y lo discute en medio de estos paros que menciono entre el año 91, 92 y 93 para finalmente lograr que se apruebe en 1994. En medio de la pelea contra la política neoliberal, primer aspecto importante de lo que constituye la ley. Además, es una pelea en donde se ganan una serie de cosas muy importantes que tienen que ver con esto, los aspectos principales de la Ley General de Educación: autonomía y libertad de cátedra. Primer aspecto importante, los maestros, los representantes de los estudiantes, los padres de familia, pueden reunirse para formular el proyecto educativo institucional, los contenidos, las materias que se ven, los cursos, las áreas, las metodologías, la evaluación, etcétera. Todo se plasma en una cosa que llaman proyecto educativo institucional. Eso es producto de la ley. Desafortunadamente no se ha aplicado como es. Desafortunadamente todos los gobiernos después de esa ley han conspirado contra la autonomía, han extendido una serie de medidas como los estándares, las competencias que anulan la autonomía escolar porque imponen unos contenidos, imponen unos fines, imponen unos objetivos de la educación que no son los de la Ley General de Educación, que son muy claros, que son muy importantes. El otro logro importante, los gobiernos escolares existen todavía, pero no hacen lo que la ley les precisó que hicieran, que era dirigir el establecimiento educativo. Forman parte de los directivos docentes, los profesores, los representantes de los padres de familia, los representantes de los estudiantes, y pueden dirigir la institución educativa, pero no ha sido así. La institución la sigue dirigiendo el rector con lo que la Secretaría de Educación le dice y el Ministerio le dicen que tiene que hacer. Y entonces no hay una democracia real, hay una democracia de papel. Se eligen los representantes, pero no actúan como dirección real de la institución. En tercer lugar, las juntas y los foros de educación. También un aspecto democrático, la posibilidad de que se formulara la política educativa a partir de la opinión de la gente, a partir de la opinión de los sectores productivos, de los sectores sociales que forman parte de la comunidad educativa. Pero esto tampoco se ha desarrollado y no existe una norma que derogue las juntas de educación. A lo más que se llegó fue a quitarle la función administrativa de definir los traslados, en fin, pero no más. De resto, las juntas están en la ley, pero no se han desarrollado. Y los foros, en algunas partes se hacen foros, se hacen de vez en cuando, pero no cumplen los objetivos que están planteados, que son participar, definir, llevar iniciativas para formular políticas públicas educativas, y por eso estamos en una educación que está regida por las instituciones financieras internacionales, las IFI, Fondo Monetario Internacional, OCDE, y no por las necesidades y los intereses de la nación colombiana. Es lo que necesitamos: rescatar las juntas de educación, rescatar los consejos directivos en su real función y rescatar la autonomía y la libertad de cátedra. Son los aspectos principales que creo yo se debe hacer con el rescate de la Ley General de Educación. Mil gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.